Colegas, buenos días. El día de hoy vamos a concluir el ciclo de conferencias con la entrega de certificaciones al final de la exposición de la doctora Marisela Sánchez Abanto, quien el día de hoy tiene el tema que corresponde a reajuste curricular y los estándares de calidad. La doctora Marisela Sánchez es especialista en filosofía, psicología y ciencias sociales. Asimismo, tiene una maestría en pedagogía universitaria. Es doctora en ciencias de la educación, con diplomados y especializaciones como en consejería educativa, especialista en autoevaluación y especialista en psicología educativa como en educación artística. Es docente de pregrado, actualmente es directora de la Escuela de Educación de nuestra facultad y asimismo es docente de planta en el posgrado de educación y de otras universidades del medio. También es capacitadora del PRONACAF, es coordinadora académica del UPAO Virtual, de la Universidad Virtual de la Universidad, miembro del Comité Interno de Acreditación de la carrera profesional que gracias a su gestión hace unos días hemos logrado nosotros acreditar a nuestra escuela de educación en base al manejo de gestión de ella, ¿no? Bien, asimismo es también miembro de la Mesa Académica Regional de la Libertad que apoya al IPEVA. Muchos de nosotros conocemos su labor en ese aspecto. Asimismo, es experta en el manejo de los procesos de autoevaluación de la calidad, de formación básica y en los procesos de formación de pares evaluadoras. Ella es docente del posgrado en el área de docencia y enseñanza, como también en el área de calidad y acreditación. El día de hoy vamos a darle entonces la bienvenida con un cálido aplauso para que pueda dar inicio esta mañana a su conferencia. Muy buenos días con todos. Primero, permítanme agradecerle al doctor Jaime Alba Vidal por tan bondadosa presentación y por la invitación gentil que recibí de su persona para participar en este evento, este ciclo de conferencias, y también agradecer su presencia. Cuando el doctor me dijo o me invitó para participar de este evento y mencionó que la intención del evento era hablar sobre temas relacionados a calidad en la educación, y siendo yo la última participante de un paquete, un staff pues de académicos de mucho prestigio, ustedes ya se imaginan el conflicto que surgió en mi mente, en mi cabeza. Entonces decía, ¿de qué puedo hablarles yo teniendo ese preámbulo? Entonces, en ese entonces, seleccioné este tema pensando que es un tema medular cuando se trata de dar explicaciones sobre cómo debe o de qué manera se cumple la calidad o puede cumplirse estándares de calidad en el proceso de formación universitaria. Y me refiero a lo que corresponde al currículo y todos los procesos que implican la gestión curricular, desde el diseño, la dirección, el control de la ejecución, la medición y aplicación de algunos, de repente, iniciativas de mejora curricular. Entonces, por eso se denominó a esta conferencia, muy breve, reajuste o procesos de reajuste curricular para el cumplimiento de estándares de calidad. Así como ustedes cuando asisten a una conferencia, igualmente yo, sobre todo en mis primeros años de formación profesional, cuando asistía a una conferencia esperaba siempre la presentación de fórmulas. Por ejemplo, veo el título, dice reajuste curricular y estándares, y yo imagino, me lo cubro, de que me van a decir, me van a dar una fórmula del cómo debo aplicar estos procesos para lograr y garantizar la calidad. Y de cierta manera les voy a dar algunas pautas, sí es cierto, pero también aprendí en este proceso de formación como profesional, como educadora, como profesional de la educación, que cuando uno da una conferencia no solamente debe dar fórmulas, sino debe plantear cuestionamientos, reflexiones, porque a partir de ello es que se construye conocimiento. Entonces ustedes son, tengo entendido todos y todas,
alumnos de posgrado, ¿verdad? Y en ese nivel con mayor razón, alumnos también me parece de los programas de complementación, y con mayor razón porque ya tienen una primera profesión. Deben de alguna forma salir con algunas reflexiones que les incite o los invite a investigar sobre este tema. Entonces, en ese sentido, yo he organizado esta conferencia en 3 momentos, de manera general, ¿no? Un primer momento es mencionarles algunas ideas respecto a calidad, tomando la de referencia las definiciones que ya encontramos en los textos de grandes expertos en la filosofía empresarial, pero quiero trasladarlo al ámbito de la educación. Y lo que corresponde a reajustes del currículo también, ¿no? Y a partir de esas definiciones yo les planteo 5 aproximaciones de la idea de calidad en el sistema de formación universitario. Y les voy a poner a juicio, ¿no?, para que ustedes puedan criticar, considerar si es pertinente o no. Luego les voy a presentar o explicar cómo el modelo de acreditación CONEAU para acreditar carreras universitarias se puede constituir en una herramienta eficaz para poder medir de cierta manera la calidad en la formación universitaria. Ojo que no hablo de totalidades, y luego voy a explicar por qué. Y finalmente mencionar lo que corresponde al reajuste del currículo, cómo los estándares, 51 estándares de calidad del modelo, pueden ser el punto de partida para iniciar estos procesos de reajuste del currículo. Y me voy a basar en base a la experiencia de educación que hace un ratito el profesor mencionaba, el doctor Jaime mencionaba, ¿no? Cómo hemos podido validar, valorar este proceso internamente y que realmente sí fuese efectivo. Voy a comentarles de alguna manera nuestra experiencia. Muy bien, entonces en ese sentido, obviamente que al final plantearemos algunas reflexiones como a manera de conclusiones. Bien, lo que ustedes tienen aquí en esta primera diapositiva son grandes de la filosofía empresarial, ¿no es cierto? Todos los expertos de calidad. Bueno, he seleccionado, hay muchos más, por ejemplo, que de repente aquí no lo estoy considerando, pero yo creo que es importante los 5 que tienen aquí al frente de ustedes, ¿no? Juran, Crosby, Deming. Obviamente había que mencionar la familia de las normas internacionales de estandarización, ISO 9000, y Ichikawa, además, ¿no? Vamos a ver puntos de coincidencia en las definiciones de estos expertos. Por ejemplo, Crosby menciona que calidad es ajustarse a las especificaciones de unos requisitos y agrega además que calidad total es el cumplimiento de requerimientos donde el sistema es la prevención, ojo, no la supervisión, la prevención, y el estándar es 0 defectos. Y por ahí voy planteando algunas interrogantes. ¿Será posible 0 defectos en la formación de profesionales? Vamos por ahí. La segunda definición es de Deming: el grado perceptible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades del cliente. 2 ideas más, ¿verdad? Costo, valor y además satisfacción del cliente. ¿Cómo podemos trasladar al ámbito de la formación universitaria? Costo, valor, satisfacción del cliente. ¿Quién es el cliente? Seguimos, Juran, y él menciona calidad adecuado para el uso, satisfaciendo las necesidades del cliente. Por otro lado, la familia de normas de estandarización dice el grado en que un conjunto de características inherentes sea un producto o sea un servicio, cumple con los requisitos. Y aquí el grande de la calidad total, ¿no?, es Ishikawa. ¿Qué menciona Ishikawa? Lograr un producto económico, miren, ¿no?, inversión, ¿sí?, económico y satisfactorio para el consumidor. Un producto, un servicio es de calidad cuando satisface las expectativas del cliente, pero en función a ciertos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? He elegido solamente algunos, son muchos más. Por ejemplo, primer parámetro, seguridad que el producto o servicio
confiere al cliente que va a cumplir con las especificaciones declaradas. ¿Correcto? ¿Cómo podemos garantizar eso en la formación universitaria? Otro aspecto, por ejemplo, dice si cumple con las funciones especificadas, yo lo mencioné, si no tiene fallos. Pero además de eso, si por algún motivo tuviera fallos, el que produce, ¿no?, el fabricador tiene que dar cuenta al cliente, dar la cara al cliente. Entonces yo digo, si producimos profesionales con fallos, ¿cómo la universidad va a rendir cuentas a la sociedad? ¿De qué manera? ¿Cuáles serían esos procesos de rendición de cuentas? ¿Correcto? Bien, en función a esto, pero vamos nuevamente tomando esas definiciones de especialistas. ¿Cuáles son los puntos de coincidencia? Y por favor, les invito a reflexionar. Si ustedes creen conveniente comentar algo, bienvenido sea, ¿no? Puntos de coincidencia. Primer punto, cumplimiento de estándares o requisitos. Nosotros tenemos los estándares, tenemos los requisitos, hay modelos nacionales de acreditación y hay modelos internacionales. Si la universidad decidiera hacerlo, por ejemplo, con una agencia evaluadora internacional y en un modelo internacional también de estandarización de la calidad, ¿cierto? Muy bien, entonces dice, primer punto de coincidencia, que cumpla estándares o requisitos. ¿Quién diseña los estándares? Ahí viene otra pregunta. Responde a las necesidades o expectativas del cliente. ¿Bien? ¿Quiénes son los clientes? Retomo la pregunta inductora. ¿Es el estudiante? ¿Es el padre de familia? ¿Es el que invierte? ¿La universidad? Por decir, los gestores de la universidad, los docentes, los empleadores. ¿Quién es el cliente? Ofrece seguridad, fiabilidad, cumple con las funciones especificadas. Se mide en el proceso de fabricación y se asegura 0 defectos. De fallar se rinde cuentas y se aplican correctivos. Entonces, miren, son puntos de coincidencia en todas las definiciones que hemos observado en la diapositiva anterior. Entonces, vuelvo con la interrogante, ¿no? ¿Es posible trasladar totalmente estas ideas al campo de la educación universitaria, donde intervienen personas con valores, ¿verdad?, con necesidades, con características diferentes de repente de un producto de consumo común y corriente? ¿No es cierto? Bueno, pero nosotros asumimos, esas ideas han sido trasladadas, han sido motivadoras de la construcción de sistemas para la gestión de la calidad. Por ejemplo, el FQM, que es uno de los modelos que alimenta el modelo nacional de acreditación. Y que, bueno, sirven pues para que internamente, como universidad, como carrera, organicemos procesos, ¿verdad? Tengamos todo en orden en cuanto a documentación, en cuanto de repente a registro de cómo va los progresos en la formación, en cuanto a rendimiento, etcétera. Pero ¿es total el modelo? ¿Realmente refleja todos los estándares de calidad que se debe exigir para un producto tan especial como son profesionales de diferentes carreras, ¿cierto? Muy bien, yo quiero presentarles, les decía, una conferencia. Si uno no presenta sus propias ideas no tiene sentido, solamente voy a trasladar ideas de los que ya han hecho estudios. Entonces yo les quiero presentar aquí 5 reflexiones, o mejor dicho, 5 aproximaciones de cómo entiendo, desde una posición muy personal, la calidad en el sistema de formación universitaria. Y están íntimamente relacionados con que le acabo de mencionar, con las ideas de los grandes de la filosofía empresarial, ¿no? Primera aproximación: calidad como fenómeno excepcional, asociada a la idea de excelencia, asociada a la idea de satisfacción de un conjunto de requisitos. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Da como una suerte de, no sé, se marca como una suerte de elitismo, no sé si pueden captarlo, ¿no? Por ejemplo, dice,
¿Qué significa? Implica distinción, exclusividad, radica en verificar que haya buenos insumos y buenos productos. ¿Qué quiere decir? Sistemas de admisión muy exigentes para garantizar que ingresen buenos insumos y por lo tanto haya más adelante profesionales de calidad. Esa es una primera aproximación. Una universidad que atrae a los mejores estudiantes, tiene los mejores profesores, los mejores recursos, una excelente infraestructura, por ejemplo, ¿no? Tecnología de punta, es de calidad. Es excelente y va a producir graduados también de calidad. Exige lograr la satisfacción de un conjunto de requisitos, mantener los productos que superan el control de calidad. Se tienen que detener en el producto, verificar que cumpla con las especificaciones y según eso se lo certifica. Bien. Y por otro lado, rechazar, por tanto, malos insumos y también desechar malos productos. No sé si captan la idea. Bueno, supone la conformación de acuerdo a unos estándares. La calidad mejora conforme se van elevando los estándares. La medida absoluta de la calidad se encuentra en los niveles de entrada y de salida, formando así una noción de centros de excelencia. Pero ojo, como vuelvo a repetir, da la idea también de elitismo. Muy bien, tú sí ingresas, cumples con los requisitos, tú no ingresas. La democratización de la formación como que un poquito se va dejando de lado. ¿Sí? Primera aproximación. ¿Cuáles son los riesgos de asumir este enfoque en el sistema universitario? Uno de los riesgos es asumir la idea de excelencia, juzgarla desde también la idea de una elevada reputación de la universidad. Bueno, miren, es una universidad que tiene un buen prestigio, ganado por una buena infraestructura, un sistema de selección muy, muy exigente. Entonces, como que se va ganando esa noción de calidad de la institución. Pero hay una cuestión que también lo planteamos como reflexión. Se habla de la estandarización, ¿no? Requisitos estándar, ¿no? Y yo digo, en educación, ¿es posible la universalización de los, ¿no? Hablar de estándares universales, o es que cada organización, cada universidad se constituye, se edifica en un contexto con características particulares culturales, con necesidades particulares? Yo digo, los estándares serán realmente posibles de un modelo X, ¿no? Tomarlos como una camisa de fuerza, ¿no? Esto se debe cumplir. Por ejemplo, una universidad que se edifica en regiones como la selva, en regiones como el Perú profundo, por ejemplo, en la serranía, y también en la urbe, una universidad que es propia de la metrópoli, ¿no? De las ciudades, donde también el campo o las posibilidades de inserción laboral son diferentes, ¿verdad? Entonces, hablemos, los modelos tienen que tener cierta flexibilidad. Vamos a la otra aproximación. Una segunda aproximación es asumir la calidad como la idea de perfección o coherencia. ¿A qué me refiero? Hay dos premisas sobre las cuales se sustenta esta segunda aproximación. La primera premisa es cero defectos y la segunda premisa es hacer bien las cosas al primer intento. Aquí no hay posibilidad de equivocación. Eso significa ya no solamente control de insumos, control de productos, significa procesos de excelencia. ¿Correcto? Muy bien, entonces el producto o servicio es juzgado por su conformidad con la especificación, si es cierto. La misma puede ser predefinida, medible, pero perfección consiste en asegurar que todo esté carente de errores. Esto de alguna manera tiene ventajas porque se va generando al interno de la universidad, al interno de la carrera, una cultura de calidad. Todos somos responsables del producto, de cómo se va fabricando y cómo va a egresar.
desde los niveles de responsabilidad que tenemos dentro de la universidad. Supone entonces trabajar por una cultura de calidad, para que en cada etapa del proceso las personas que estamos involucradas aseguremos que el producto vaya saliendo libre de defectos. Significa controles progresivos, no solamente control de calidad total al final. Bien, muy bien, y esto sí da la idea un poco más amplia de lo que corresponde a la democratización de la enseñanza. Pueden entrar insumos medianamente de calidad, ¿no? No hay problema, pero yo tengo un proceso en donde va estandarizando al inicio, ¿no? Y se hablan, por ejemplo, de programas propedéuticos, ciclos de entrenamiento para la vida universitaria, de nivelación o como quieran llamarlos. Algunos le llaman ciclo cero. Primer proceso. Bien. Pero, ¿cuáles son los riesgos de asumir totalmente esta idea, ¿no? Calidad en la educación universitaria. Cierto, importan los procesos, importan buenos resultados, pero estos resultados son consecuencia de procesos de excelencia, pero se mide el producto al final, pero no garantiza la sostenibilidad de la calidad del producto. Es decir, que hay que implementar sistemas de aseguramiento de la calidad. Me explico. Sistemas de seguimiento del profesional que egresó de la universidad, ver dónde se insertan, qué está aportando en el desarrollo de la sociedad y dentro del campo de su profesión, para a partir de ello seguir. El compromiso de la universidad no termina dando una titulación. ¿Correcto? Por otro lado, se cumplen las especificaciones. Productos o servicios, en este caso los profesionales, cumplen con especificaciones al salir del proceso productivo, entre paréntesis coloco ahí, ¿no? Equivalente proceso formativo. Pero vuelvo a repetir, no siempre se garantiza que se puedan mantener en el mercado, ¿no? Y mucho menos se garantiza de que puedan ser buenos profesionales que aporten en el desarrollo. Entonces, la tercera aproximación, vamos a ver con cuál nosotros nos identificamos, ¿no? La tercera aproximación es calidad como logro de un propósito. Aquí sí hay un riesgo grande. ¿A qué se refiere calidad como logro de un propósito? La calidad tiene sentido en la medida que satisface al cliente. El cliente establece sus necesidades, la universidad, ¿no?, mueve todos sus recursos, procesos internos para que el producto final sea, o el producto en sus diferentes instancias, como se va construyendo, fabricando, ¿no?, vaya cumpliendo los intereses y las necesidades, las expectativas del cliente. Pero ¿cuál es el riesgo acá, o cuáles son los conflictos que genera este enfoque o esta aproximación? Planteo las preguntas iniciales. ¿Cuáles son los conflictos? ¿Quién es el cliente de la educación superior? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Los empleadores? Si una universidad se edifica con esa filosofía empresarial, probablemente considere que sí. Entonces, aquella carrera que no funciona, no es negocio, ¿no?, y no es de exigencia de los empleadores, entonces de repente no debe existir. ¿Quiénes son nuestros clientes? Son los estudiantes, las agencias que aportan recursos, son los empleadores, son los padres de familia, que son finalmente los que invierten en sus hijos, ¿no?, en la educación de sus hijos. ¿Qué son los estudiantes? ¿Son clientes? ¿Son productos? ¿Son ambos? ¿Son consumidores de la educación? Ellos ingresan obviamente al sistema, sufren todo el proceso, emergen educados. ¿Podemos garantizar que emergen totalmente educados? ¿No? Con la premisa de satisfacción del cliente, ¿es posible estandarizar totalmente la calidad de la educación? Las necesidades son diferentes, en realidades diferentes, vuelvo a repetir, surgen las universidades, se edifican, ¿no? Es más, cada universidad tiene un ideario, tiene una filosofía, tiene una identidad, por lo tanto eso se plasma en los currículos de formación profesional también. Tiene propósitos de formación. Entonces, ¿es posible estandarizar? Cuarta aproximación, calidad, costo, valor, y parece que hay algunas universidades que van por esa tendencia. Calidad, costo, valor, la idea de negocio, ¿no?
Esta noción asume la idea de eficiencia económica, exige que las universidades o carreras justifiquen los costos de inversión y costos de operación. Si no me resultas como negocio, se cierra la carrera. No debe existir. La efectividad desde esta perspectiva es considerada en términos de mecanismos de control. Se implementan sistemas de auditorías, resultados cuantificables, es decir, hay que diseñar indicadores de desempeño. Ojo, indicadores de desempeño para que aquellos pues aspectos que después de haber pasado por un proceso de control, ¿no?, de ver cómo va funcionando, por ejemplo, los docentes que son ineficientes no muestran bueno desempeño, que se hace, se cambia por otro que sí resulte. Aquí no hay una filosofía de desarrollo, de la formación del formador. Hay una filosofía, bueno, no rindes, no sirves. Y la intención de aquellas universidades que asumen esta posición respecto a la calidad es enrolar a más gente en educación superior con una mínima inversión, disminuyendo así costo-efectividad y aumentando la competencia por recursos y buenos estudiantes. ¿Cuál es el riesgo de esta aproximación, de este enfoque de calidad? Bueno, en una situación de competitividad como la que estamos viviendo ahora, la misión de las instituciones determinadas por el nicho en el mercado puede conducir inevitablemente a la noción de valor por dinero y no valor por desarrollo. Cuando hay esa confusión, entonces la razón de ser de la universidad pierde sentido ya, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué fue creada la universidad? ¿Solamente como un centro, un recinto para dar enseñanza? ¿Fue edificada con la idea de negocio o de aportar el desarrollo, a la formación de personal, a la formación profesional, al cambio, al perfeccionamiento, para lograr también cambio social? ¿Cómo fue? Por aquí está el doctor Robles y les puede dar una cátedra de la historia de la educación universitaria. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es que surgió? ¿Cuál era la filosofía, las tendencias, las corrientes incluso, ¿no? Y ninguna de ellas, que yo sepa, no sé, de repente ustedes, está enmarcada en una filosofía de economista, ¿cierto? La otra aproximación que me inclino un poquito más es la calidad, entendiéndola como transformación. Y esto se basa en cambio cualitativo. Claro, la calidad radica en la excelencia de procesos de formación, si es cierto, buenos recursos, buenos insumos hasta cierto punto, buenos productos, satisfacción a los clientes, entendiendo cliente tanto al interno como al externo, empezando por los estudiantes, son nuestros primeros clientes, pero los padres de familia también, porque ellos nos confían a sus hijos, ¿no? Y también clientes externos como los empleadores. ¿Para qué satisfacer, no? Bueno, pero además de eso hay otros dos aspectos más que no se debe perder cuando se habla de calidad en la formación universitaria. Por un lado, desarrollar capacidades en el consumidor, y disculpe el término, aunque no es de repente muy compatible cuando se habla de educación, ¿no? ¿Quién es el consumidor? El estudiante. Asegurar que desarrolle capacidades y delegarle poder para influir en su propia transformación, para que se vaya desarrollando como un ser totalmente consciente y autónomo y crítico y pueda aportar en el desarrollo. Cuando haya un modelo que realmente dirija hacia la medición de estos aspectos, estaremos hablando de una calidad total en la universidad o en los sistemas de formación. Entonces, en el primer aspecto que menciono, referente al valor agregado, es una medida de calidad en términos del grado en que la experiencia educativa y todo el proceso formativo va incrementando el conocimiento, las capacidades y las destrezas de los estudiantes. Pero no solo en la etapa de la formación universitaria, en el recinto universitario, en las aulas académicas, sino también que asegure el desarrollo de sus capacidades en forma sostenida cuando ingrese al campo laboral. En el segundo aspecto, se posibilita que el estudiante tome decisiones que van a afectar en su transformación, y eso exige flexibilidad en el currículo.
darle la oportunidad de que elija ciertas asignaturas, decida llevar otras asignaturas de repente en otras carreras que complementen su formación y lo vaya especializando en ciertas áreas de su carrera. Que tome una decisión personal de qué aspectos de la especialidad quiere ir desarrollando y entrenando mejor, ¿no? O en mayor proporción. Cuando se mide el valor agregado en términos de la formación solamente como conocimientos de entrada y salida, se obtiene un indicador que solamente es cuantificable, hablando de valor agregado. Pero se ignora la naturaleza de la transformación cualitativa. Cuando formamos estudiantes, cuando formamos futuros profesionales, hay algo más allá que los conocimientos y más allá que las habilidades técnicas, ¿verdad?, de la profesión. Hay aspectos valóricos, éticos, y es más, están declarados en la identidad de una universidad. ¿Se forma para qué? Se forman seres humanos. Cuando están involucrados personas en estos procesos es algo muy complejo. No se puede hablar de calidad de una manera así demasiado cerrada. Por otro lado, la idea de calidad en la educación no puede desprenderse de la idea de transformación personal, bueno, lo que acabo de mencionar, de transformación profesional y transformación social, lo cual implica y valorar, medir el impacto de la titulación, el impacto de la formación profesional. ¿Y cómo se mide el impacto? ¿Solamente considerando dónde están ubicados los egresados? ¿En qué puestos están ubicados? No, también su producción. ¿Cómo han aportado en la empresa donde se ubicaron? ¿De qué manera han aportado en el desarrollo? ¿Qué proyectos han ejecutado? Desde su línea de especialización, obviamente, ¿no? ¿Correcto? Bueno, entonces aquí nos dan algunos alcances. Este enfoque o aproximación cuestiona la relevancia del enfoque de calidad centrado solo en el producto, dado que la educación no es un servicio para un cliente, sino un proceso continuo de transformación. Es más, y la transformación no se da, el desarrollo no se da solamente en el profesional. Miren lo complejo que es. Cliente también es el docente, de alguna manera. La universidad debe de alguna forma tener algunos sistemas de capacitación y desarrollo, ¿no?, de su cuerpo de académicos, su cuerpo de profesionales, que son los responsables de formar justamente a estos productos. De modo que la determinación del valor agregado depende mucho también del ideario institucional. Este enfoque aproxima no solamente a pensar en la calidad en cuanto cumplimiento de estándares que tienen relación, por ejemplo, con la demanda laboral, sino también mirar hacia adentro. ¿Cuál es la filosofía institucional? ¿Qué tipo de profesional espera formar? Su ideario, pero además también implica transformación en las metodologías de enseñanza y transformación en sí misma, lo que corresponde al desarrollo personal y profesional del futuro. Llamemos pues profesional de la educación, economista, abogado, qué sé yo, ¿no?, médico, etcétera. Bueno, esas son algunas ideas muy personales que yo les vengo a plantear. Lo que voy a mencionar ahora, retomo la idea de calidad en cuanto a cero defectos, la idea de calidad en cuanto a medición de buenos productos, la idea de calidad en cuanto a buenos insumos, procesos de excelencia, que están bien claritos en la primera diapositiva que presenté, ¿no? La idea de calidad como, por ejemplo, el cumplimiento de unos requisitos. Y de ahí extraigo las siguientes ideas, ¿no? Trasladando las premisas de calidad de los expertos en la filosofía empresarial al campo de la educación universitaria. Calidad académica, sinónimo de grado en el que un conjunto de características propias de la educación superior cumple con los requisitos y cumple con las expectativas establecidas. ¿Dónde está el referente? En los modelos de acreditación. ¿Cuál es el referente para nosotros?
Si hablamos dentro de lo que exige la norma, el modelo CONEAO. Ahí están las especificaciones, ahí están los requisitos que debemos cumplir. Ahorita le doy la palabra, profesor. Propiedad en una institución o programa que cumple con unos estándares previamente determinados por una agencia u organismo de acreditación. Un proceso continuo que asegura mejoras continuas y el cumplimiento de estándares. Ahí quiere, no sé si, ¿cómo es doctor? No sé si, ¿sí? Ya, muy bien, perfecto. Hay una pregunta, hay una primera pregunta y me parece muy bien porque puede ir generando diálogo, ¿no? Doctora, me gustaría saber en su versión, porque usted dice de aquí en adelante presento la versión de los grandes de calidad, ¿no? Lo que yo quiero saber es, ¿el alumno es o no cliente? ¿El alumno es o no es consumidor? Primero. Segundo, si su respuesta fuese si es alumno, me gustaría, si es cliente y si es consumidor, me gustaría la definición respecto a ello ligado al aspecto educativo. Perfecto. Bueno, me gustaría las intervenciones para compartir las ideas, las preguntas al final, pero voy a responder. Para mi posición personal, porque yo no, creo que cada uno tiene una posición crítica frente a los, bueno, en este caso, a lo que se refiere al cumplimiento de estándares, a calidad y todos estos aspectos que están tan en boga, ¿no?, en el sistema educativo. Yo no creo totalmente que el estudiante sea el cliente. No creo totalmente que el estudiante sea el consumidor. Bueno, de cierta manera es complejo cuando hablamos de seres humanos. Les decía, no podemos equipararlo a productos tangibles de consumo. ¿Correcto? Por ejemplo, el estudiante entra a un proceso de formación, muchas veces, profesor, ¿no?, no por propia autonomía, no por propia decisión, sino por una suerte de impulso, qué sé yo, exigencia externa. Por lo tanto, no podemos hablar de alguien que decide con autonomía entrar a un proceso de formación y decir, bueno, yo voy a invertir, ¿no?, con mi propia capacidad crítica, en mis propias posibilidades, recursos, invierto para exigir se me otorgue un producto, quiero salir formado de tal manera, ¿no?, tengo mi ideal. Es bien complejo, profesor, muy complejo. Yo quiero más bien asumir la idea de usuario de la educación. Bueno, que también tiene de alguna forma cierta vinculación con cliente, ¿no? No consumidor. Cuando hablamos de educación no podemos hablar de consumo, porque entonces ahí estaríamos asumiendo ese enfoque que mencioné hace un ratito, que dije de costo-valor, ¿no?, pero en términos económicos. ¿Para qué estudia o para qué se decide seguir una carrera? Para lograr lograr una carrera profesional que le va a permitir vivir tranquilo toda su vida en cuestión económica, lograr una estabilidad económica, o hay otros aspectos de realización personal. Tendríamos que ir hasta la filosofía humanista, ¿no? Es complejo, profesor, muy complejo. ¿Qué es? ¿Cliente, consumidor? Yo no, ninguno de los dos le diría. Desde mi posición, para algunos, para la mayoría de universidades, y de repente de los que gestionan las universidades, pues lo asumen como tal. Es un ser humano que ingresa porque quiere perfeccionarse. Se lo puede cerrar desde la idea de solamente cliente, se lo puedo cerrar sobre la idea de solamente consumidor, no. O de repente trasladamos la idea de consumidor. ¿Consumidor de qué? De valores, además de conocimientos. No lo sé, es un poco complejo. Permítanme terminar las ideas que voy a presentar y se van a ir aclarando, porque voy a ir relacionando los estándares de calidad que están en el modelo de acreditación con esas 5 aproximaciones que acabo de mencionar: costo-valor, insumos, productos, ¿ya?, procesos de excelencia, y lo que más me inclino yo con lo que corresponde a transformación profesional, personal primero, no, y profesional, y obviamente desarrollo. Retomando las ideas de
de los expertos presentados en la primera diapositiva es ¿qué es calidad? ¿No? Una herramienta indispensable en la garantía de la calidad son los sistemas, ¿no? Sistemas o mecanismos, recursos y datos aplicados al mantenimiento y mejora de los estándares y calidad académica. Y de aquí se desprende la idea de una evaluación de la calidad, es decir, un proceso que nos permita determinar el valor de algo y emitir un juicio diagnóstico, analizando sus componentes, sus funciones, procesos, resultados y poder establecer también propuestas de mejora. Solamente podemos tomar conciencia de si se está cumpliendo con requisitos de calidad si tenemos un modelo, primero, ¿no? Y segundo, si entramos o ingresamos en procesos de autoevaluación y vemos de qué forma y en qué dimensión estamos cumpliendo esos requisitos que están plasmados en un modelo. Y para eso el modelo de CONIAO sí resulta ser una herramienta bastante efectiva. Y este es el modelo, ya ustedes lo conocen seguramente, ¿no? Un modelo donde, bueno, pretende medir la calidad y obviamente que lo logra en 3 dimensiones. Lo que corresponde a la gestión de la carrera, lo que corresponde a la formación profesional y a los servicios de apoyo a la formación profesional. Y cada una de estas dimensiones tiene ciertos factores, ciertos criterios y una serie de estándares o requisitos de calidad, ¿no? Muy bien, pero yo digo, esto se puede convertir en una herramienta, por eso he puesto en la parte inferior, se transforma en un instrumento para la mejora de la calidad de las carreras profesionales y a la vez establece pautas para implantar mejores mecanismos de análisis y de control de los procesos en esas 3 dimensiones, pero no es todo, no garantiza del todo la calidad en la formación. Por ejemplo, por el modelo yo puedo dar cuenta que tengo procesos organizados, sí es cierto. Procesos, por ejemplo, de programación académica, procesos de matriculación, procesos de admisión, de tutoría. Se mide con un examen de fin de carrera el logro de competencias que están en el perfil. Muy bien. Y si no se presentan resultados esperados, hay que aplicar algunas mejoras para que en una segunda promoción de egreso los resultados sean mejores. Está bien, es correcto. Pero ¿en qué términos se mide en ese examen de fin de carrera? Y ahí viene a tallar la autonomía de la universidad. Y ahí viene a tallar también los propósitos educativos que se ha plasmado en la universidad. Entonces, solamente con una prueba de salida de conocimientos, y es más, con una prueba de desempeño en el aula, en el caso de los educadores, que sepan planificar, ejecutar bien una sesión de aprendizaje, ya está listo. Ese es miren, es un indicador de que se logró calidad. ¿Ven la pregunta? Es que hay otros aspectos más. Repito, cuando hablamos de formación de seres humanos, no podemos totalmente vincularlo a esas ideas de calidad en un producto, de consumo, ¿cierto? Tenemos que ir a los empleadores. También hay un indicador que dice, bueno, vamos a aplicar una encuesta a los empleadores, a ver dónde están ubicados nuestros egresados y a ver qué opinan sobre el desempeño de los egresados. Muy bien. Pero la encuesta, ¿qué dice? ¿Está de acuerdo con el desempeño de los egresados en su institución educativa? Punto. ¿Sí? No. Pregunta cerrada. ¿Está suficiente? Bueno, pues yo digo, a mí me conviene tener buenas relaciones con la universidad, así que mejor digo que sí. Porque me capacita, porque bueno, me dan... Mejor digo que sí. Yo le digo, por favor, soy una posición muy crítica y ojo que mi carrera se acreditaba. Y yo puedo dar fe que se trabaja con calidad al interno. Sin embargo, hay algunas cosas, hay algunos aspectos que deben mejorarse y ahí viene también la necesidad de que al interno de la universidad se implanten sistemas de medición de la calidad. No solamente esperar cumplir requisitos
estándar que están en un modelo que ya está normado, sino también internamente generar sistemas de gestión de calidad y si dentro de ellos sistemas de control de la calidad. Y eso obedecerá no solamente aspectos de coherencia externa, por ejemplo, hablando del currículum, ¿no? También, sino a cuestiones internas. Ahorita le voy a ampliar esta idea, ¿no? Bueno, si nosotros revisamos el modelo de... mencionaba los sistemas de control. Los sistemas de control son necesarios para poder garantizar el logro de la calidad, ¿no? Y la aplicación de mejoras. Establecer estándares, crear un sistema de medición, comparar el desempeño de las instituciones educativas versus sus objetivos, evaluar y corregir. El modelo de CONEAU en este sentido apoya el análisis de esa información, apoya en la determinación de estrategias de control y orienta también a la toma de decisiones que impulsan a la acción efectiva para el logro de la calidad. Bien. Pero quiero presentarles acá, hablando ya, relacionando esto con un proceso de gestión que tiene que ver con el reajuste del currículo, ¿no? Para lograr estándares. Quiero explicarles cómo en el mismo modelo de acreditación CONEAU, los estándares están vinculados con esas 5 aproximaciones que he mencionado. Hay estándares, por ejemplo, que miden el control de calidad en cuanto al producto, otros en cuanto a insumos, otros en cuanto a procesos y algunos de ellos en cuanto a transformación realmente. ¿Ya? Entonces, pero previo a esto, si ustedes se dan cuenta, lo que acabo de marcar es lo que corresponde a formación profesional, enseñanza, aprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección social, 51 estándares que pueden ser referentes para iniciar el proceso de reajuste del currículo. Todo hacia el logro de calidad en los términos del modelo. Por ejemplo, ¿no? Hablando de calidad relacionada a coherencia y de alguna forma a la idea de transformación. Hablamos del estándar 15 y 16. ¿Qué dice el estándar 15? Se justifica la existencia de la carrera profesional en base a un estudio de la demanda social, ¿no? ¿Qué dice el estándar 16? Los perfiles del ingresante y del egresado guardan coherencia con los lineamientos del proyecto educativo. ¿Qué son los lineamientos? ¿Qué es proyecto educativo? Estos dos estándares, por un lado, van a asegurar que el currículo responda a una realidad externa y por otro lado que guarde coherencia con el ideario institucional. Por eso digo, aquí estamos hablando de transformación realmente. El ideario institucional, los propósitos de formación de la universidad. Y para eso, por ejemplo, para poder dar cuenta de que se cumple, se necesita para el segundo estándar una valoración de experto, una opinión de experto. ¿Y qué va a hacer el experto? El experto les va a solicitar, muy bien, dame el currículo de la carrera, dame el modelo educativo de la institución, en este caso, por ejemplo, voy a mencionar UPAO, dame el PI, Proyecto Educativo Institucional o Plan Estratégico para nosotros, ¿no? Que es lo mismo. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué pide el experto estos 3 elementos? Porque en el plan estratégico justamente está la identidad de la institución y dice, ¿no? Dice en su misión, en su visión, dice bien claro, ¿no? Formar profesionales que apoyan en el desarrollo sustentable, por ejemplo el caso nuestro, ¿no? Profesionales de excelencia, qué sé yo, ¿no? Con ciertas características. Y también explica cuáles son los valores transversales que deben estar dentro de los cursos generales en todas las carreras y que garantizan la formación de ciertas actitudes, rasgos personales, valores en los profesionales que van a, digamos, a establecer la marca del profesional, en este caso UPAO, ¿no? O sea, no interesa solamente mirar si el perfil está
solamente direccionado o se justifica la carrera con un estudio de la demanda ocupacional, si es que tienen posibilidades de empleabilidad, si es que la sociedad exige de educadores, por ejemplo, ¿no? Sino también si el perfil refleja lo que está en el ideario de la institución. Miren qué interesante, por eso ahí hablo de transformación, ¿correcto? Y se necesita de un juicio de experto, ¿no? La valoración de experto. Para mencionar de forma muy breve, por ejemplo, en ese afán de querer verificar que cumplimos con ese estándar, tuvimos que buscar esos documentos, modelo educativo, además de tener obviamente el currículo, ¿no? Equivalente, según los términos de CONEA, proyecto educativo. Muy bien, y nos dimos cuenta, que en el modelo educativo de nuestra universidad se declara un currículo de formación por competencias, bajo un enfoque de competencias, ojo. Al lado derecho ustedes tienen las características del modelo, dice educación centrada en el estudiante, formación con enfoque de competencias, y a ojo, y ahí había un asunto también un poco serio, porque cuando hablamos de formación por competencias, hay 4 líneas de formación de competencias. ¿Cuál de ellas es la que había asumido la universidad en su modelo? Y había que hacer un análisis sobre eso, ¿no? En función a ello nos dimos cuenta de que tiene un enfoque socioformativo y no funcionalista como lo están haciendo en otras universidades. Ahora me voy a explicar. Menos conductista. Bien, había que ver también, nos dimos cuenta que mencionaba, por ejemplo, educación contextualizada. Entonces tiene que haber una metodología de enseñanza situada, es decir, que los conocimientos arriben a la solución de problemas. Y el experto tiene que dar opinión sobre eso. ¿Se refleja en el perfil o no se refleja? Y por otro lado, la idea de educación continua, es decir, desarrollar esas capacidades para aprender en forma permanente, ¿no? En los estudiantes y en los futuros profesionales. Muy bien, entonces, y ahí venía también la otra, el otro, no digamos problema, sino la otra situación de conflicto en que teníamos que asumir para realizar un proceso de reajuste del currículo, ojo, de reajuste del currículo había que asumir también un enfoque. Les comento la experiencia de educación. En el 2009, cuando recién se inicia, se realiza la primera autoevaluación, solo cumplíamos 45 estándares. Imagínense. Y había un problema en lo que se refiere a algo que es medular, que era el currículo. Para poder ajustarlo a ese estándar que dice que tiene relación, ¿no?, los perfiles con el modelo institucional, con los lineamientos del propio proyecto, teníamos que empezar con todo un trabajo de rediseño del currículo que fue complejo. Nos ha durado 1 año y medio. Y para hacer este trabajo teníamos que decidir con qué enfoque vamos a hacer todo ese proceso. Entonces, en el modelo está bien declarado, el modelo 2 menciona el enfoque que tiene el modelo educativo de nuestra institución es socioformativo, modelo de formación por competencias desde un enfoque socioformativo. Por lo tanto, cuando se hizo el análisis del currículo, tuvimos que determinar si era o mantenía coherencia tanto externa como interna. Por eso ahí dice, ¿no? Según lo declarado en el modelo educativo de la UPAV y en su filosofía institucional, el reajuste debía orientarse entonces con un enfoque socioformativo y aplicando procedimientos que aseguran la pertinencia, es decir, coherencia interna y coherencia externa del currículo o proyecto educativo, el impacto de la formación, así como la mejora continua del servicio formativo, frente a una visión segmentada que de repente lo da un enfoque funcionalista u otro tipo de enfoque, ¿no?
Vamos a ver, entonces esto fue el modelo que asumimos, este fue el proceso. Miren, no soy diseñadora de procesos, si hay algún ingeniero me disculpa, mil disculpas, pero solamente es una intención. Para hacer un proceso hay que determinar responsables ¿no? y niveles, correcto. Solamente es una ruta de lo que nosotros hemos seguido para poder cumplir esos 51 estándares que he mencionado hace un ratito, ¿no? Que corresponden a formación profesional. Desde el enfoque del modelo CONEAO, obviamente. Eso es lo que exige el modelo CONEAO. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Lo que está en círculo es lo que corresponde al diagnóstico curricular. En el diagnóstico curricular, si se asume un proceso socioformativo, se tiene que verificar la coherencia interna y la coherencia externa del currículo. En la coherencia externa hay que tomar datos del estudio de la demanda, revisar, por ejemplo, algunas políticas de Estado, documentos nacionales que son de referencia, el modelo de calidad, por ejemplo, ¿no? CONEAO. Había que analizar el estado de arte de las disciplinas o de las asignaturas, las ciencias en sí, ¿no? Que son base de la carrera, pero además de eso había que hacer también un análisis interno, es decir, cómo el currículo, cómo el perfil refleja, por ejemplo, el ideal de formación que está plasmado en el modelo educativo, qué tipo de profesional se quiere formar en la UPA, por ejemplo, ¿no? Análisis de los resultados del examen de fin de carrera, por ejemplo, se había estado aplicando desde 2009, sin embargo, eso no lo habíamos utilizado para cuestión de realimentación del currículo. Había que también analizar si los ingresantes cumplían con un perfil de ingresante donde demostraran que tienen las competencias básicas mínimas que les van a asegurar tener éxito en su formación. Eso tiene que ver con coherencia interna. Una cosa es reflejar que el currículo realmente se ajuste a las demandas externas, ¿no? Laborales, ocupacionales, y otra cosa es mirar al interno de la institución. Y con eso pasamos recién a reformular el perfil. Obviamente, como nuestro currículo es por competencias, determinar cuáles son las competencias genéricas y las especializadas, reformular el marco de referencia. De ahí, a partir de ahí, se reformuló el perfil de ingreso. Se determinó un nuevo plan de estudio en base a dominios y niveles de competencia, por eso es que se certifican, por ejemplo, en determinados ciclos, ¿no? de la carrera. Había que mirar el cuadro de horas y creditaje, su distribución según los estándares, por ejemplo, las asignaturas, mayor porcentaje debe haber en las áreas de formación básica, ¿ya? Y en la formativa. En relación a las de especialidad y complementaria. Y ahí venía el conflicto, ¿y qué es complementario? ¿Qué es formativo? ¿Qué es básico? ¿Qué es? Si nosotros estábamos con el modelo tradicional de la ANR, ¿no? Áreas, por ejemplo, que ustedes muy bien las conocen, general, básica, de especialidad, científica, ¿no? Y las prácticas profesionales, en el caso de educación. Pero CONEAO cerraba a 4 áreas, solamente 4 áreas. Básica equivalente a general, formativa equivalente a básicas, de especialidad, que obviamente son las disciplinas propias de la carrera, ¿no? Y complementarias. Las complementarias, ¿qué iban ahí? ¿Qué cosa iban las complementarias? Todos los cursos que van desarrollando esos aspectos personales, culturales, por ejemplo, el manejo de un segundo idioma, manejo de tecnología, cuestiones que tienen que ver con valores, pero además de eso, algunas asignaturas que convierten las habilidades logradas en los cursos de especialidad ya en destrezas, es decir, que aseguren que el profesional vaya ejerciendo ¿no? De alguna manera vaya teniendo contacto con el mundo laboral y aplicando sus conocimientos, sus habilidades en ese campo.
Y entonces las prácticas se ajustaban para trasladarlas a complementarias, pero no todas. Por ejemplo, en el caso de educación, la primera es de observación, ¿no? No van a hacer clase de frente. De repente empiezan a hacer sus pininos en planificación, pero no ejecutan clases. Ese tipo de práctica era formativa. Las otras, sí, ¿no? Por ejemplo, práctica 3, 4 y 5 eran de especialidad, perdón, eran complementarias. Didácticas de especialidad, y fue un tremendo problema, ¿no? De redistribuir esas horas y porcentajes, ¿no? Por ejemplo, de creditajes y todo lo demás, en esos 4 aspectos, en esas 4 líneas de formación, mejor dicho. Después de ello se reformuló todo lo que corresponde al marco metodológico. Era un semejante dolor de cabeza, por eso nos hemos demorado tanto, ¿no? Porque había que dar cuenta que internamente el currículo era coherente. Se forman competencias desde un enfoque socioformativo, muy bien, pues se tiene que certificar niveles de desempeño, niveles de logro de competencias en lo largo de la formación. Segundo, se tiene que asegurar que haya secuencialidad de las asignaturas que garanticen que se van logrando paulatinamente esos niveles de competencias, ¿no? Y todo un proceso muy complicado. El diagnóstico desde un enfoque de competencia socioformativo es un diagnóstico integral, vuelvo a repetir, ¿no? Se garantiza la coherencia externa, se hace un estudio del contexto externo, análisis de las tendencias, contexto social, laboral, profesional, científico, disciplinar, etcétera, y un contexto interno hay que ver el modelo educativo, el plan estratégico, las políticas de calidad institucional, los programas de estudio actuales, ¿no? Resultado de la evaluación de los perfiles, por ejemplo, también datos del diagnóstico interno como deserción, graduación, titulación, promedio de rendimiento académico, tasa de empleabilidad, asignaturas con mayor índice de desaprobación, etcétera, etcétera. Estos son aspectos internos que tienen que estar en un proceso de reajuste si se quiere garantizar la calidad. Sin embargo, el modelo no lo especifica. ¿Y de quiénes fue la decisión de asumir esta forma de trabajo, no? Fue una decisión de acá, interna. El modelo no dice, ¿sabes qué? Desarrolla tus reajustes del currículo siguiendo estos, ¿no? Teniendo estos indicadores, por ejemplo. Eso es una cuestión ya interna, por eso es que es necesario tener un sistema bien definido de cómo realizar todos estos procesos. Miren, lo que están observando aquí es una visión y determinación de un perfil de egreso con un enfoque funcionalista. De competencias estoy refiriendo, ¿ya? Miren, y ustedes de manera crítica verifiquen. Este es un enfoque funcionalista para determinar los perfiles de egreso de una carrera profesional. Y el enfoque funcionalista simplemente lo que hace es, en base a una técnica que se llama análisis funcional, observa el desempeño de los egresados profesionales que están en el campo laboral y determina funciones y subfunciones y actividades específicas que deben hacer. Por ejemplo, educadores, en el aspecto funciones técnico-pedagógicas, funciones de asesoramiento, qué sé yo, ¿no? Funciones de planificación de la enseñanza, funciones de investigación, supongamos, ¿no? Y de ahí desprende una serie de subfunciones. Y ahí salen, ¿qué hacen? En algunas universidades trasladan, ¿no? Ese mapa de funciones lo convierten en perfil de egreso de la carrera. Primero aplicando la observación, haciendo análisis, ¿no? Hay diferentes técnicas para hacer este trabajo, pero yo no me inclino por esta forma, porque repito, la determinación del perfil de egreso por competencias está en íntima relación con el enfoque de formación de competencias que ha asumido la universidad. Y repito, nuestra universidad, por ejemplo, en el caso particular de UPAO, el enfoque de formación por competencias es un enfoque socioformativo, no funcional. Entonces yo no solamente sí es cierto, debo mirar cómo se desempeña el profesional médico, por ejemplo, ¿no? El abogado, qué funciones le exigen los empleadores que deba ir desarrollando en su ámbito, ¿no? Pero además de eso hay otros aspectos.
que el mapa de funciones no lo especifica. En cambio, miren, este es un enfoque, por eso generalmente cuando se hace un diseño y la reformulación del perfil con este enfoque, sí es cierto que el mapa de funciones es un insumo para determinar el perfil de egreso, pero no es el perfil de egreso, por si acaso. En cambio, un enfoque socioformativo se determina de esta manera. Se toma en cuenta las funciones, sí es cierto, que ejerce un profesional en su ámbito laboral, pero además de eso se toma en cuenta también aspectos que son de desarrollo personal y que están, por ejemplo, declarados en la identidad institucional, valores, rasgos personales que le van a asegurar empleabilidad, por ejemplo, ¿no? Lo que ahora se está exigiendo mucho, trabajar bajo presión, ¿no? Eso les exigen ahora a cualquier profesional que egresa de una, y son los que realmente logran insertarse en el mundo laboral. Así es. Entonces, en este aspecto, con este enfoque, las competencias que se van determinando son competencias de diferentes dominios, ¿no? Por ejemplo, competencias de dominio básico general, competencias de dominio formativo, competencias de dominio profesional y las competencias de dominio científico especializado, además del profesional, y va en una escala. Y obviamente en diferentes ubicaciones de los ciclos académicos, ¿no? Ahora, esto se tiene que medir y en el currículum tiene que estar declarado, ojo, de qué manera se va a evaluar, cómo se va a evaluar en cada nivel. Evidencias, por ejemplo, a nivel básico, evidencias se deben dar en cuanto a logro de conocimientos y productos de aprendizaje a nivel del espacio académico o un espacio simulado, hasta llegar a espacios reales, como está en la parte superior, ¿no? Y implica también determinar en la formación o garantizar que los estudiantes, después de haber seguido un paquete de asignaturas que son modulares, logren ciertos niveles de competencia. Bien, entonces habría que determinar, por ejemplo, un educador, ¿cuáles serían los niveles de competencia a lograr? Por ejemplo, ¿no? A un quinto ciclo, ¿con qué dominio de competencia deben llegar? A un octavo ciclo, a un, qué sé yo, noveno, hasta lograr la máxima, ¿no? Especialización, qué sé yo, profesionalismo, ¿no? ¿Cuáles serían? Y por aquí, eso es lo interesante de estos enfoques, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé si se ajuste solamente una propuesta, no nada más, no lo estamos asumiendo así todavía nosotros internamente, ¿no? Por ejemplo, un primer nivel podría ser operario, un segundo nivel auxiliar, un tercer nivel técnico pedagógico, un cuarto nivel directivo gerencial, un quinto nivel profesional especializado. Y si es así, se tiene que certificar después de haber llevado un grupo de asignaturas y con un taller integral donde se haga un producto, ¿no? Se desarrolle y se presente un producto integrador, darles un certificado. Por ejemplo, en un primer nivel puede ser, solamente es una propuesta, ¿no? Y se puede mejorar. Diseñador de recursos educativos. Segundo nivel, auxiliar de educación. Tercer nivel, asistente técnico pedagógico. Cuarto nivel, director administrador de empresas educativas. Quinto nivel, consultor, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora estamos certificando en 3 niveles nada más. En caso de educación inicial, asistente técnico pedagógico. Segundo, asistente en niños de educación temprana. Tercero, asistentes en educación inclusiva. Y eso, para lograr eso, se tiene que haber desarrollado una suerte de, ¿qué cosa? Asignaturas. Mi pregunta va en este sentido, ¿eso lo exige el modelo de acreditación? No. Es responsabilidad nuestra garantizar una formación realmente como está en el ideario, por competencias. Eso no lo mide. Por eso el compromiso con la calidad no se refleja en el compromiso con el cumplimiento de un estándar, de un modelo, sino con aquello que le he ofrecido al cliente, disculpe la palabra, profesor, ¿no? Al usuario, ese es mi compromiso, y con la sociedad. Y esa es una aproximación que yo menciono hace un rato, la quinta aproximación que tiene que ver con transformación. Bueno, y voy cerrando ya, ¿no? Ustedes van a encontrar en el modelo
otra suerte de estándares que tienen que ver con control de insumos. Por ejemplo, estándar 17, 36 y 37. Perfil del ingresante se evalúa periódicamente y se aplican, según resultados, algunas mejoras, ¿no? Los admitidos a la carrera profesional cumplen con el perfil del ingresante. En una prueba cognoscitiva de admisión, la nota mínima es 14. ¿Eso es control de insumos o no? ¿Cierto? Y es una de las aproximaciones que mencioné hace un rato. Estándares que tienen que ver con la idea de calidad como control de producto o elemento de salida. Por ejemplo, el perfil de egresado se evalúa periódicamente y los resultados se utilizan para su mejora. Resultado de una prueba de conocimientos, ojo, lo dice bien claro, de conocimientos, al final de la carrera profesional es utilizado para la mejora del proyecto educativo. Según nuestro ideario, según nuestro modelo educativo, no basta con eso. Tiene que evaluarse competencias. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, ellos determinan que ese es control de productos. No sé si me voy dejando entender de repente un poquito más. Estándares que tienen que ver con satisfacción del cliente. Y estoy tomando solamente los 51 estándares que es de enseñanza, de formación profesional, perdón. Nada más, no estoy tocando el resto. Satisfacción del cliente. Los estudiantes están de acuerdo con las estrategias aplicadas de enseñanza-aprendizaje. Ojo, ¿no? Los estudiantes están de acuerdo con las estrategias aplicadas para desarrollar su capacidad de investigación. Los estudiantes están satisfechos con el sistema de evaluación de aprendizaje. Los egresados están satisfechos con el sistema de seguimiento. Si yo me quedo solamente con esto, no hay calidad. Pregúntenle a un alumno de un primer ciclo si está de acuerdo con la estrategia, si el profesor es relajado y no le... Bueno, pues si los deja que hagan nada más, sí, pues está de acuerdo, ¿no? Está satisfecho. Por eso le digo, no hay totalidades, ¿no? Cuando se habla de educación, la calidad pues es algo complejo, ¿ya? Y bueno, y hay sí otros estándares, yo les invito a revisar el modelo que sí tienen que ver con la idea de transformación. Por ejemplo, lo que tiene que ver con sistemas. Si la evaluación del aprendizaje se evalúa en integración con las capacidades para investigar, con las destrezas para hacer proyección social, por ejemplo, eso es transformación. O sea, los conocimientos no se quedan en el aula, lo estoy plasmando para solucionar problemas. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, necesita algunos requisitos adicionales más para tenerlos como referente de calidad. Entonces, ¿de qué forma lograr calidad educativa? Voy cerrando mis ideas como transformación. Asegurar sistemas internos, vuelvo a insistir, ¿no? Para evaluar y garantizar la pertinencia del currículum, coherencia interna y externa. Diseñar sistemas de control que dirijan a aplicar mejoras en los insumos, procesos, recursos, productos de la formación, medir y valorar logros progresivos de la formación, pero también el impacto de la formación. O sea, no solamente puedo hacer examen de fin de carrera y punto. Al final recién me voy a tomar conciencia de que ellos están logrando las competencias del perfil. No, se tienen que hacer evaluaciones progresivas en diferentes niveles, ciclos, ¿sí? Y tomar decisiones oportunas. Verificar que los procesos de gestión, ejecución y evaluación curricular en sus 3 niveles, currículo, sílabo y enseñanza-aprendizaje, también dirijan al cumplimiento de la misión, visión, razón de ser y estar de la universidad, su compromiso con el conocimiento, con el desarrollo social dentro del marco de una filosofía que nos va a distinguir de otras universidades. Estos serían complementos que habría que agregar al modelo CONIAO. Finalmente, a manera de conclusiones, y luego, bueno, les doy apertura para que puedan criticar, aportar, opinar. A manera de conclusiones, la caracterización del concepto de calidad universitaria requiere superar la tendencia a considerarla en forma muy segmentada, de acuerdo solo al contexto, o de acuerdo solo a elementos de entrada, o de acuerdo solo a procesos, o de acuerdo solo a productos. Es preciso superar la consideración aislada de las características específicas de los distintos elementos o componentes de la educación y centrar la atención en la relación entre ellos. Segunda conclusión, la calidad en la educación implica tratar de identificar los rasgos comunes en las instituciones educativas, pero sin perder de vista que éstas responden a idearios diferentes.
a realidades diferentes y a realidades ocupacionales también diferentes. Lograr buenos productos demanda de un esfuerzo en la determinación de programas de estudio que logren una educación integral realmente, promoviendo la adquisición de conocimientos significativos, el desarrollo de capacidades que permitan al estudiante concebirse como una persona que está inmersa en un mundo, ¿no?, que es responsable de ese mundo, de esa realidad, y que debe ser un ciudadano competente y aportar en la solución de los problemas de su entorno. Cuarta conclusión, se debe entender como calidad en la educación la interrelación entre planes de estudios actualizados, contenidos curriculares orientados por metodologías que desarrollen capacidades, por ejemplo, como la capacidad crítica, investigadora, cuestionadora, pensamiento sistémico, pensamiento autónomo. Solo así se podría garantizar calidad. Medir la calidad en base a estándares resulta ventajoso para verificar calidad en los programas de estudio, en la gestión de la carrera, otros aspectos, e ingresar a un proceso de mejora continua. Pero la educación necesita de otras herramientas y procedimientos que permitan medir y valorar los logros progresivos de la formación y el impacto de la formación profesional. No es suficiente un modelo. Los procesos de reajuste curricular pueden dirigir al cumplimiento de estándares, pero no deben realizarse en desarticulación con la identidad de la universidad y sus propósitos de formación, en desarticulación con su visión, con su misión, con el modelo institucional, su rumbo ontológico y axiológico. Esto supone asumir un modelo, procesos y procedimientos de reajuste coherente con el enfoque y de la identidad. Por último, tomando el enfoque de calidad, la que estoy defendiendo, que es de transformación, además de cumplimiento de estándares del modelo de acreditación nacional, se deben tomar tres aspectos relevantes en la educación superior. Por un lado, la diversificación, flexibilidad de las estructuras académicas, posibilidad de que el estudiante decida en qué áreas de especialización quiere ir desarrollándose, ¿no? La universidad debe dar muestra de evolución como sistema y como un centro de educación permanente para la formación, para la actualización y para el continuo reentrenamiento de sus egresados. La innovación, dar muestras claras de un sistema al servicio de la búsqueda de soluciones, de aportes al desarrollo social, innovación, creación de conocimiento al servicio de la sociedad, lo cual requiere transformación del currículo, transformación de los formadores, ¿no?, los académicos, y transformación de las metodologías de la enseñanza-aprendizaje. La demanda del mercado, tomar en cuenta la naturaleza cambiante del mercado, que demanda conocimientos y destrezas en constante renovación y evolución, un sistema lo suficientemente flexible para hacer frente a ese mercado con estas características complejas, y retomo la idea de la UNESCO, ¿no?, que dice aquí bien claro, el mundo laboral ya no se rige por la ecuación título-trabajo, hay que agregarle algo más, título-trabajo-innovación, ¿no? Solamente así se puede garantizar calidad en los profesionales. Y una reflexión final para terminar. Esta es una frase del texto La educación superior en el umbral del siglo XXI de Tunerman. Dice: las universidades no tienen otra opción real sino atender a las nuevas necesidades de calidad, porque si dejan de hacerlo, si no responden a estas presiones, terminarán como dinosaurios siendo solo piezas de museo. Pero yo agrego, atender a las nuevas necesidades de calidad que no solamente están cerradas en un modelo, sino que refleje la verdadera razón de la educación universitaria. Bueno, con esto termino mi exposición y dejo abierta las opiniones, ¿no? Tres aspectos. Uno,
hay coincidencia sobre los lo que refiere la intencionalidad última de la educación en términos de propósitos. Por ejemplo, que el ser humano sea feliz. Esa era para Platón una de las aspiraciones máximas de la educación. El ser humano buen ciudadano que sea capaz de contribuir en el colectivo al desarrollo del conjunto y de sí mismo. El ser humano bien formado, decía San Agustín, en sus valores. Es decir, si uno hace una revisión transversal de los que han venido reflexionando en la pedagogía, el centro de la pedagogía es el ser humano. Y creo que con eso coincidimos en su versión, ¿no? A mí me ha gustado gratamente este tema de que usted tiene ciertas dudas sobre, por ejemplo, definir al alumno como cliente, habiendo enfoques de la calidad que consideran que el alumno es un cliente. Y aun cuando redefinen este concepto, de fondo está siempre la intención economicista de su enfoque. Entonces, la duda que usted tiene sobre el tema, para mí es bastante significativa y yo le agradezco igual que sea sincera al decirlo así, ¿no? Pero esta sinceridad también me muestra una contradicción entre una versión primera donde usted muestra las dudas y una versión segunda donde usted muestra el proceso técnico de cómo se llega al enfoque de calidad. Es decir, no ha solucionado las contradicciones que el enfoque de calidad tiene. La contradicción de no considerar al ser humano históricamente en el plano de la pedagogía como el centro del desarrollo de la educación, sino aparece más bien el centro del desarrollo de la educación ligado a la empresa y a la aspiración económica y finalmente funcional del modelo que usted nos ha ido presentando. Entonces, de fondo de lo que le estoy señalando es una crítica profunda a este modelo, porque se está siguiendo una ruta que no corresponde a nuestro modo de ser y a lo que significa de fondo es la esencia de la educación. Sin embargo, en el plano técnico nosotros históricamente en la educación hemos sufrido siempre limitaciones y este enfoque de calidad nos ha refrescado aspectos que sí debemos tener en cuenta. Por ejemplo, la conclusión suya última de innovación, la conclusión del trabajo colectivo, de la aspiración en el proyecto colectivo, el sentido de que la gestión debe estar señalada por estándares y medición permanente. Creo que con esos aspectos y otros más que podemos aprender de la técnica está bastante bien, pero hay que retornar al enfoque de calidad en términos de desarrollo humano real. De otro modo nos perdemos en una variedad de términos técnicas que nos pierden de la esencia de la aspiración de ser maestro, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que esa es la idea, el punto central de esta exposición. Como dije al inicio, no damos fórmulas, generamos reflexiones. Está hablándole una persona que gestionaba una carrera y de cierta manera ha aprendido aspectos técnicos para lograr calidad en términos de norma y de un modelo. Usted me entiende perfectamente. Sin embargo, nuestra misión educadora no solamente se rige por aspectos técnicos. Como usted muy bien lo ha dicho, hay aspectos de desarrollo humano que de alguna manera tenemos que generar, ahí viene la innovación, generar sistemas, procesos que nos permitan ir valorando, no midiendo, y no uso el término medición, de qué manera estamos logrando esa misión educadora. Entonces ahí hay muchas limitaciones en el modelo, a pesar que dicen que el modelo de acreditación CONIAB es el más específico, el más exigente, y que muchas otras realidades, como es el caso de Venezuela, el caso de Colombia, lo están tomando, miren, ¿no?, en cuenta para aplicarlo en su propia realidad. Está bien, sí es cierto, como hace un momento dije, nos ayuda a organizarnos internamente. Los procesos de gestión ayudan mucho. Nos dirige o nos da orientaciones para ir diseñando un sistema de gestión de calidad en cuanto, por ejemplo, a procesos de planificación, a procesos de dirección, de selección, uso de recursos. Pero ¿dónde está la parte, yo digo, medular del problema? Está al final.
cuando mido resultados de la formación, porque es ahí donde empiezan los cuestionamientos. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es la misión de la universidad como tal? Ahí decía, control de calidad de producto, en una prueba de conocimientos, dice, ¿no? De un examen de fin de carrera, se da cuenta que el producto que salió de este sistema de formación es de calidad. Solo con conocimientos, y viene la reflexión. Por eso la participación del profesor me parece excelente, porque lo que está haciendo es consolidar lo que yo he querido transmitir en esta exposición. No he venido a explicarles el modelo como tal, ¿no?, sino desde una posición crítica, y ojo que nosotros lo hemos utilizado el modelo y nos parece una herramienta muy, muy buena para lograr 97 estándares de calidad. Aquellos que son de exigencia y los que no para esta primera acreditación de la carrera. No sé si hay otra pregunta. Muy bien, doctora Marisela, muchas gracias anteladamente por esa alimentación hacia todos nosotros con sus conocimientos. Yo tengo algunas sugerencias, parte personal tal vez, y una de las preguntas. Usted habla de los sistemas de calidad, y un poco ahondándome, digo, dentro de la formación educativa, también se debe de exigir a los docentes para proponer sus teorías, sus libros, para que todos los alumnos que se vienen formando en una universidad sigan ese ejemplo de investigación y sean aplicados. También las tesis, que ya en algún momento se lo dije a los anteriores ponentes, están prácticamente empolvándose, por no decir, y no son poco aplicadas, solamente se aplican para su desarrollo y sustentación, mas no para su ejecución dentro de las instituciones educativas. Eso sería importante para que la universidad gane más prestigio y que en algún momento ante el Ministerio de Educación se proponga como modelo. Y una de las preguntas es, anteriormente la universidad brindaba más calidad de enseñanza que ahora, porque anteriormente no se escuchaba mucho de acreditación, pero sin embargo hemos tenido en estos meses grandes ponentes que nos han alimentado con sus conocimientos, egresados de grandes universidades con una serie de conocimientos adquiridos que nos han alimentado. Y actualmente ¿habrán nuevos profesionales que siguen ese camino? ¿O cuál es el cambio que ha habido? Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Respecto a las primeras ideas que plasmó el profesor, ¿verdad? ¿Sí? Hay estándares que sí permiten medir estos dos aspectos, que es producción intelectual y el desarrollo de tesis como una condición de titulación, y el estándar dice 75% por lo menos, ¿no?, de egresados de la carrera se licencian con titulaciones, con trabajos tesis, ¿sí? Se titulan con trabajos de investigación. Bien, y por otro lado es la dimensión que corresponde a procesos de apoyo, y ahí estamos ubicados nosotros los docentes. Hay estándares que exigen que el docente produzca intelectualmente, es más, y que esas fuentes, ¿sí?, o mejor dicho, que esos textos, esa producción vaya como fuentes de referencia en los sílabos de las asignaturas. Deben ser de consulta del estudiante. Es más, da la apertura para que esos trabajos, esa producción sea compartida con los estudiantes, sea en coautoría. Y me parece una muy buena, ¿no?, iniciativa. Correcto. Pero ahora, en respecto a la otra, sí me pone en conflicto, profesor, le soy sincera, ¿no? ¿Qué pasó con la calidad? Antes no existían modelos de referencia, ¿no?, y nos decían, mira, estos son los requisitos para que cumpla tu carrera,
¿no?, estándares de calidad o que asegure calidad en la formación. Sin embargo, salían mejores profesionales, muchos de los grandes intelectuales ahora y los que vienen, incluso ustedes han tenido como ponentes, ¿no?, el doctor Capella y qué sé yo, me parece que la doctora Rosa Puente y otros más, ¿no?, han estado precediéndome. Son productos de esa formación, son grandes intelectuales. Y gente que aporta conocimiento, que construye conocimiento, y ese conocimiento ha servido ha alimentado algunos modelos en diferentes instituciones. ¿Qué pasó ahora con la calidad? Dice, ¿no? Ahora ya hay modelos, sin embargo, desde la formación básica, si queremos medir la calidad con las famosas pruebas PISA y otras pruebas censales, ¿no?, nos damos cuenta que desde ahí los insumos que van a ingresar a la universidad no son de calidad. Y estoy hablando de los postulantes a las carreras, ¿cierto? Y con este enfoque economicista, ¿no?, de negocio, también todos entran a la universidad. Y no hay un sistema de apoyo, de acompañamiento a los ingresantes para que logren esas competencias básicas que le permitan luego lograr las especializadas, ¿no? Entonces es complejo, yo no le podría dar una respuesta cerrada porque así como usted tiene esa posición crítica, yo también la tengo. Somos docentes y no podemos tampoco asumir otra posición diferente, ¿no? La crítica, la reflexión es lo que nos caracteriza de otros profesionales. Pero la idea es aportar, usted lo ha dicho bien claro, nosotros no somos educadores y simplemente nos dejamos de regir por normas y por modelos o por parámetros, ¿cierto? Tenemos desde nuestra experiencia docente, sea en aula, sea como gestor de una carrera, o sea como un administrador, qué sé yo, debemos aportar para que se logre la verdadera misión de la formación universitaria, la verdadera misión educadora de la cual es responsable la universidad. Ahora, yo decía hace un ratito como una conclusión, pues está bien, sigamos el modelo, vamos a dar cuenta, porque es una forma de rendir cuentas a la sociedad de que estamos cumpliendo calidad, ¿no?, cumpliendo con requisitos de calidad. Pero también vayamos viendo otras formas de valorar, de evaluar, ¿no?, cómo estamos cumpliendo nuestra misión educadora, ¿no? Y esto hay que arribar hasta desde la observación en aula, en diferentes niveles, ¿no? Y con la finalidad de ir paulatinamente mejorando, ¿no? No quiero responder de manera cerrada a la segunda pregunta, porque si yo digo, no, ahora ya no hay calidad, pues no me estaría acercando a la verdad y tampoco a la falsedad, ¿no?, ¿cierto? Es algo complejo, porque tendríamos que ir viendo realidades diferentes. Y es complejo dar una única respuesta al respecto. Bien, me están indicando que ya se cerró, me parece que ahí viene la parte más bonita, que es la certificación. Muchísimas gracias a todos y a todas. Desde una posición muy personal, articulándolo con los estándares, por ejemplo, ¿no?, hay estándares que permiten valorar la calidad como control de productos, ¿no?, calidad en el producto, calidad como insumos o elementos de entrada, calidad en los procesos de excelencia, en este caso de formación, y la calidad también como una transformación para el desarrollo social, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en algunos estándares sistémicos, en donde se articula la enseñanza-aprendizaje con la investigación y dirigen como a una suerte de elaborar proyectos que van a ser de alguna forma desarrollados en ámbitos sociales de atención prioritaria, ¿no? Un buen profesional ahora no solamente debe dar muestra del dominio de la especialidad para que la que se ha formado, ¿no?, de conocimientos y habilidades propias de la profesión, sino también debe ser un buen investigador y debe aportar al desarrollo social.